Dios le bendiga, amados hermanos. Los invito a buscar en su Biblia, en el libro de Marcos, como decía nuestro hermano Matías. Y los invito a ponerse de pie para leer la palabra, en reverencia a las Escrituras. Capítulo 16, hermanos. Ya hemos llegado al último capítulo del libro de Marcos. Gracias al Señor. Nos dice la palabra del Señor, bendita palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, acercarnos ahora en este tiempo a tu palabra, por darnos, Señor, de tu gracia para poder vivir un día más de vida, Señor, y poder acercarnos al lugar de congregación. Señor, te agradecemos porque, como decía nuestro hermano Matías, Señor, somos pecadores, Señor, y necesitados de esta palabra verdadera y viva, Señor. Te damos gracias y te pido que me asistas por medio de tu Espíritu Santo, y que cada uno de los hermanos pueda, Señor, entender y comprender, Señor, y aplicar también a su vida tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, ¿no? Bueno, tenemos unos textos importantes, lindos, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero anteriormente a estos textos del día de hoy, pudieron escuchar la semana pasada acerca de un evento también ocurrido, que fue la sepultura de nuestro Señor Jesús y de aquel miembro noble del concilio de los judíos llamado José de Arimatea, quien se encargó de pedir a Poncio Pilato el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para darle un entierro, digamos, honesto, para darle un entierro como Él lo merece, como Él lo merecía. Así que este hombre, como lo ha predicado nuestro hermano, ha ido a buscar el cuerpo de Jesús hacia aquel lugar y pedirle a Poncio Pilato que se lo dé, para darle una buena sepultura al Señor. Así que este hombre llevó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a una tumba que no era una tumba cualquiera, ¿no?, sino que era una tumba de una persona rica, ya que José de Arimatea era un hombre rico, como seguramente lo han visto la semana pasada. Así que ese lugar, esa tumba donde este hombre va a poner a Jesús, no es una tumba como nosotros hoy en día vemos en los cementerios, donde ubican a las personas en el piso, en la tierra, 2 metros bajo tierra, ¿no? No, esta tumba era diferente. Era una roca y era un lugar ubicado adentro de esa roca. Y allí hicieron rodar una piedra grande donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Es una gran acción de este hombre, ¿no?, que era un fiel seguidor de nuestro Señor Jesús. Así que ahora llegamos a nuestro texto del día de hoy. Y Marcos nos menciona que cuando pasó el día de reposo, las mujeres se acercaron, compraron especias aromáticas, dice, para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos menciona a cada una de estas mujeres. Una de ellas era María Magdalena, la otra era María la madre de Jacobo, dice el versículo 1, y Salomé. Ellas se acercaron aquel día, aquella mañana temprano,
después del día de reposo, porque en el día de reposo no podían comprar especias aromáticas debido a que no había negocios abiertos. Hasta el día de hoy los judíos no trabajan en sábado, así que tenían que esperar hasta el otro día para poder comprar estas especias. Ellas ya tenían algo de especias aromáticas, como nos mencionaba anteriormente Marcos, pero ahora iban a comprar un poco más para poder llevar hacia la tumba de Cristo y ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que apenas ellas pudieron encontrar quienes le vendieran esas especias, fueron en dirección al sepulcro, como dije, a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta acción que están teniendo las mujeres, hermanos, conforme a como lo vemos aquí en Marcos, ellas están teniendo una acción muy buena al ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué motivo? Porque ellas estaban sirviendo de esta manera a su Señor, a pesar de que ellas estaban ignorando algo que también los discípulos ignoraban. ¿Qué era? Que Jesús no solamente iba a morir, porque Él había anunciado que no solamente iba a morir, sino que también Él iba a resucitar de la muerte. Pero ellas se habían olvidado por un momento quizá de que Jesús resucitaría. Entonces fueron al sepulcro con deseo de servir a su Maestro aún en ese último momento en el que Él iba a estar en esta tierra quizá. Fueron a acercarse al sepulcro, a servir, a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que es una gran acción de las mujeres? Porque los discípulos se habían alejado. Los discípulos estaban devastados, estaban incrédulos, estaban completamente destruidos por la muerte de su Señor. Ellos caminaban y pensaban en cosas que eran contrarias a lo que Jesús les había enseñado. ¿Qué les había dicho el Señor? Vuelvo a repetir, que Él iba a resucitar de la muerte. ¿Y qué estaban pensando ellos? Que ya era el fin de todo, que ya había quedado ahí todo, que se había terminado. ¿Qué pasa cuando Jesús se acerca a ellos después de la resurrección de los muertos y les dice a ellos que ¿de qué están hablando? No, que nosotros creímos que Él era el Mesías, dicen ellos, el que iba a salvar al pueblo de Israel, el que nos iba a salvar, pero no te enteraste que ha muerto y que lo mataron. Desesperados, devastados, sin esperanza estaban los discípulos. Pero estas mujeres, a pesar de que no entendían y no comprendían que Jesús iba a resucitar, estaban sirviendo a su Maestro de la manera en que podían, de la manera en que ellas lo podían hacer. Y recuerda una cosa, hermano, también, que las mujeres eran las que estaban a los pies de la cruz de Jesús. Así que ellas estuvieron a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, mirando cómo Cristo moría, mientras los discípulos, alejados, acobardados, con miedo, corriendo, otros negando, otros traicionando al Señor, otros negando al Señor, en el caso del apóstol Pedro, y los otros discípulos, quién sabe dónde estaban. Pero estas mujeres estaban teniendo una última buena acción para con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 nos dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Así que, como dice Marcos, muy de mañana, ellas encontraron la oportunidad para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ellas se dirigían al sepulcro para, como dije antes, servir una última vez a nuestro Señor, pero eso era lo que ellas creían, por supuesto. Nosotros sabemos qué es lo que sucedió después. Nosotros sabemos que nuestro Señor no se quedó en la tumba. Nosotros sabemos que Él resucitó de la muerte. Lo vivimos cantando, lo hacemos a través de las canciones. Lo hacemos. ¿Por qué predicamos nosotros desde este lugar? Por el hecho de que Jesucristo resucitó de la muerte, hermanos. Si no, no tendría sentido predicar la palabra de Dios si Cristo no hubiera resucitado. Lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, capítulo 15, versículo 13.
Él dice, vana sería nuestra predicación si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Cristo resucitó de la muerte, entonces podemos predicar de Cristo. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque habían falsos maestros que habían entrado en la iglesia donde Pablo estaba, teniendo las doctrinas de los saduceos. Esa doctrina que ellos decían, como nos relató Marcos anteriormente, en capítulos anteriores. Esa doctrina de los saduceos de que no hay resurrección, no hay ángeles, decían ellos. Pero Pablo les deja bien en claro que si nosotros predicamos a Cristo es porque Él resucitó de la muerte. Amén. Entonces ellas, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Se levantaron temprano, muy de mañana, y fueron hasta el sepulcro, ya salido el sol. Y ellas hablaban entre sí, ellas conversaban entre sí, se preguntaban, nos dice Marcos, ¿quién nos removerá la piedra? Fíjese, acompáñenme ahí en el versículo 3, hermano. Capítulo 16, versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y en el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Por eso ellos se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? Porque era una piedra muy grande. Ellas no tenían la fuerza para hacer ese trabajo. Pero además de esto, se preguntaban eso porque los romanos habían sellado la tumba de Jesucristo. Y habían puesto a 2 guardias, aunque no lo vemos en el libro de Marcos, lo vemos en los textos paralelos. Habían puesto los fariseos, fueron a pedirle a Pilato que ponga guardias para que no vengan los discípulos de Jesús y hagan como si llevaran el cuerpo y hagan como que Cristo resucitó. Así que fueron, apenas Jesús fue a la tumba llevado por José de Arimatea, fueron estos guardias atrás de ellos y se pusieron ahí. Así que es imposible que eso pudiera haber ocurrido. Eso de que robaran el cuerpo de Cristo. Se levantan herejes, se van a levantar y van a escuchar, hermanos, de falsos maestros que dicen estas cosas. Pero la realidad es que Cristo está en esa tumba, custodiado por guardias, y las mujeres se están dirigiendo hacia ese lugar, y las mujeres están pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién nos removerá la piedra? Sellada por el Imperio Romano. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Pero cuando miraron al sepulcro, el versículo 4, la piedra había sido removida y además vieron a un joven sentado al lado derecho de donde debería estar el cuerpo de Jesús. Pero había un joven sentado al lado derecho. Dice el texto que ellas se espantaron al ver el aspecto de este joven. Pero yo me preguntaba por qué motivo ellas se espantaron. Porque era un joven, nos dice Marcos. Nosotros, para poder entender, tenemos que también, el trabajo que hacemos con los hermanos es ir a los textos paralelos y ver qué es lo que pasaba en otros textos. Y Mateo nos dice otra cosa, nos da otra información. Porque hasta este momento, cuando nosotros vemos a las mujeres que se espantan porque ven a un joven, decimos, pero si era un joven, ¿por qué se espantaron? No tiene lógica que se espanten, pero cuando vamos a Mateo nos dice que el aspecto de este joven, en el cual ellas vieron, el cual Marcos describe como un joven, dice su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahora sí podemos decir, claro, ¿cómo no se van a asustar? Su aspecto era como un relámpago, dice. A veces vemos un rayo caer, un relámpago, y nos sorprende, ¿no? Pero este ángel, su aspecto era así, como un relámpago. Brillaba. Como nosotros quizás ni siquiera podremos imaginarnos. Brillaba su aspecto. ¿Usted se imagina entrar a un sepulcro en la antigüedad donde no había luz eléctrica y de repente encontrarse con el brillo de algo, de una persona que está resplandeciendo? ¡Qué impactante! Esto atemorizó a las mujeres. Estas mujeres quedaron sumamente atemorizadas. Sin embargo, el ángel que estaba ahí tenía un mensaje para ellas. Y era de hacerles recordar las palabras
de aquel que ha sido crucificado. Fíjese en el versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Lo que podemos ver aquí es el privilegio que tienen estas mujeres de escuchar esta buena noticia. La primera vez que alguien escucha de los seres humanos una buena noticia, bueno, esos son aquellas mujeres. La buena noticia de salvación, la buena noticia del Evangelio, fue oída primeramente por mujeres. Aunque Jesús ya le había dicho a los discípulos que Él resucitaría, ellos no lo entendían, pero ahora el ángel les está diciendo a estas mujeres, y ellas están siendo privilegiadas, están teniendo un privilegio de parte de Dios de escuchar este mensaje. Yo digo, tal vez fueron recompensadas por el Señor, por su fidelidad, porque ellas fueron fieles. A pesar de que no entendían, fueron fieles, estuvieron con Cristo cuando Cristo predicaba, cuando Él sanaba enfermos, cuando Él era despreciado por los fariseos, por los saduceos, cuando Él fue a la muerte y cuando Él murió, estaban yendo a la tumba a llevarle especias aromáticas. Yo digo, quizá el Señor recompensó a estas mujeres haciéndoles escuchar por primera vez el mensaje del Cristo vivo y resucitado. Pero no solo esto, hermanos, sino que además de ser las primeras en oír la victoria de Cristo vivo y resucitado, tendrán otro privilegio más, y es de llevar este mensaje ¿a quién? A los discípulos. Porque el ángel les dijo: vayan y díganle a los discípulos lo que ha ocurrido, y a Pedro. Esto es lo que el ángel le encargó a estas mujeres. Hay un gran consuelo en estos textos, mis hermanos, porque aquí vemos que las mujeres son usadas por el Señor con propósitos claros e igual de importantes que los hombres. A veces confundimos y pensamos que el hombre es más importante para Dios, pero no es así. Las mujeres tienen la misma importancia que los hombres para nuestro Dios. Él, cuando vino a morir por todos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque quizá uno piensa, bueno, porque no hay pastores, porque no hay pastoras, porque no trabajan en esto, no. Ellas tienen un lugar en el cuerpo de Cristo, en la congregación de los santos. Dios le ha otorgado un lugar. Y como nosotros como esposos o jovencitos que todavía no se han casado, cuando tengan sus esposas, debemos valorar a aquellas por el cual Dios dio su vida también, porque ha muerto también por ella. Estas mujeres piadosas estaban dando un gran ejemplo para las mujeres del día de hoy. Y también para nosotros, que como los discípulos quizás a veces nos acobardamos, corremos, huimos, nos alejamos cuando las circunstancias, como dice un hermano, el hermano David, cuando las papas queman, dice el hermano David. Cuando las papas queman huimos, ¿no? Pero ellas son un ejemplo para nosotros, para no estar haciendo lo que no debemos hacer y confiar en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Así es, hermanos. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. A pesar, hermanos, que, bueno, el Señor resucitó al tercer día, ¿no?, de la muerte, el Señor resucitó. Estas mujeres, a pesar de que no entendían, no se quedaron calladas. ¿En qué sentido? Marcos nos termina diciendo que ellas no decían nada a nadie porque tenían miedo de lo que habían visto. Sin embargo, sabemos que ellas se acercaron a los discípulos y le contaron a los discípulos lo que había ocurrido. Así que a pesar del temor que estas mujeres tenían, de lo que habían visto, ellas no callaron. Ellas hablaron el Evangelio. Ellas contaron las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Cristo resucitó de la muerte. Eso es el Evangelio. Obviamente hay otras cosas más,
Somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de este Cristo que vino a morir por nosotros para resucitar y para darnos vida. Si solamente Cristo hubiera muerto, nosotros quedaríamos ahí, sí, nuestros pecados no serían perdonados. Pero al Cristo resucitar de la muerte, nos otorga a nosotros vida. Porque dice Pablo que cuando Cristo resucitó de la muerte, nosotros resucitamos con Él. Y ya no somos muertos andantes como éramos antes en el mundo, sino que ahora estamos vivos para Dios. Así que cuando tú te acercas a Dios, acércate como vivo entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Preséntate delante de Él como un sacrificio vivo. El temor que a veces tenemos, que no nos impida predicar el Evangelio, hermanos. El temor que tenían estas mujeres no les impidió hablar el Evangelio. No les impidió llevar esta noticia a los discípulos. No les impidió. Pero a nosotros a veces nuestro temor nos agobia, nos impide hablar. ¿Pero qué van a decir de mí? Quizás no es un temor, cuánto miedo tengo, no. Sino solamente el hecho de pensar, y si les predico el Evangelio, ¿qué van a pensar de mí? ¿Saben qué pensaron de estas mujeres? Nos dice el libro de Mateo. Cuando ellas le llevaron el mensaje a los discípulos, ellos pensaban que ellas estaban locas. Siendo los discípulos del Señor, hermanos. Siendo aquellos que estuvieron con Él. Pensaban que ellas estaban locas, pero Jesús ya se los había dicho. ¿Cómo puede ser? Hablábamos hace un rato, ¿cómo puede ser que estaban ellos tan cegados? Pero ellos estaban así. Pero hermano, el temor, que no te opaque, que no te aplaque. Que cuando sientas temor, es normal que sintamos temor. Pero sabes, la palabra dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía. Él nos dio un Espíritu Santo de poder, de amor, de dominio propio. Para que no tengamos temor. Para que no vivamos siempre sometidos al temor, al yugo de la esclavitud. Porque Pablo dice, antes vivían en temor. Ahora no. Ahora viven para Cristo. Y si mueren, morimos para Cristo. Pero cuando prediques, ve a predicar sin temor. Porque tu Señor venció la muerte. Porque tu Señor se levantó de la muerte. Aquí lo dice, hermano. Resucitó al tercer día. Le dice a las mujeres en el versículo 6, no os asustéis, le dice el ángel. Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Ha resucitado. No está aquí, mirá el lugar donde le pusieron. Así que cuando sentimos miedo, sentimos pánico, no debe ser así, hermano. No debemos llegar a eso. Podemos sentir miedo, pero no estar agobiados por el miedo. En ese momento clamemos a Dios, Señor, que santo es tu nombre. Como dice Pedro, santifiquen a Dios en sus corazones y presenten un buen testimonio del Evangelio. De esa manera, entendiendo lo que vamos a hablar, obviamente. Si nosotros no comprendemos las Escrituras, si nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿de qué manera nosotros vamos a poder hablar sin temor? Por eso es necesario estudiar la palabra, por eso es necesario estar en un seminario, por eso es necesario hablar de la palabra de Dios cuando tenemos la oportunidad con algún hermano. Hermano, ¿cómo puedo hablarle a mi compañero de trabajo que es ateo? Y un hermano quizás te puede ayudar, te puede decir, mirá, dar consejos. De la misma manera, una hermana, ¿cómo le puedo predicar a mi hermana que no es creyente? ¿Cómo puedo hablarle, hermano? Y ahí un consejo de alguna hermana para poder predicarle a esta hermana a un familiar. Dios nos ha dado muchísimas herramientas para poder predicar y llevar este evangelio. La pregunta para nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer con estas herramientas que el Señor nos ha dado? Esta es la herramienta principal, la espada. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar en la mesita de luz o la vamos a usar correctamente? Hermano, te animo a que puedas usar esta palabra, pero de una forma correcta, para predicar el evangelio, para hablar a los perdidos,
porque tú eres salvo, tú has sido perdonado por el Señor, tú has sido libertado de la esclavitud del pecado, pero hay otros que todavía están muertos, sin vida en el mundo, y esta palabra es la que trae vida. Cristo Jesús ha resucitado. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Preciosa palabra, te agradecemos, te honramos, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Te ruego, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos que están en este lugar el día de hoy, que me ayudes también a mí cada día a obedecerte, Señor, y, Señor, andar sin temor, Señor, sin miedo, predicar a las personas que están perdidas, a aquellos que están sin ti, Señor. Danos fuerza, danos valentía, Señor, y que atesoremos tu palabra todos los días. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones, hermanos.